Hola chicos del quinto A y del quinto B. En esta ocasión vamos a ver las guías de matemática del mes de octubre. Bueno, vamos a recordar que el 15 de octubre es el día del profesor. Así es que si tienen algún profesor dentro de la familia, salúdenlo. Bien, guía de trabajo número 9. Comprender y representar fracciones propias. ¿Recordarán las fracciones? Las deben haber visto en el curso de tercero básico. Bien, vamos a comenzar con las fracciones más básicas, que son las propias. Estas se encuentran en su texto desde la página 112 a la 115. Bien, ¿cuándo decimos que es una fracción propia? Cuando se representa menos de un entero y su numerador es menor que su denominador. Recordemos las partes de la fracción. El número que está en la parte de arriba se llama numerador. Luego está la línea fraccionaria que lo divide y abajo está el denominador. ¿Pero qué nos indican? Bueno, el denominador nos indica el número de partes que se ha dividido el entero. Y el numerador nos indica las partes que se están considerando, que están pintadas, tachadas o de alguna forma las están representando. ¿Ya? En este ejemplo tenemos un rectángulo que está dividido en 5 partes, como indica el denominador. Y están de color amarillo 3 partes de este que nos indica el numerador. En su guía aparece lo siguiente. Una fracción es una expresión que representa un reparto o una porción de una unidad. Se obtiene al dividir un entero en partes iguales. En este ejemplo se realiza como si fuese una torta ese círculo. Entonces se dividieron en 12 partes. ¿Por qué? Porque hay 12 personas, 12 comensales. Cada persona se servirá un trozo. Ese trozo correspondería a 1 partido en 12. Bien, ¿cómo leemos una fracción? Bueno, el número que se encuentra en el numerador se lee normal, 1, 2, 3, 4, pero el número que se encuentra en la parte de abajo, es decir, el denominador, se lee como número ordinal. Veamos aquí, si fuese 2, son medios, si fuese 3, tercios, si fuese 4, cuartos, y así hasta llegar al 10, que son décimos. Luego del 10 pasamos al 11 y ahí ya se le agrega la palabra avos. Por ejemplo, si fuesen 21, sería 21 avos. Ya, en esta ocasión vamos a ver las fracciones propias, pero quiero que estén bien enterados de que también vamos a ver las fracciones impropias, las fracciones unitarias, que vienen a ser las que corresponden a un entero, y las fracciones mixtas o números mixtos. Las fracciones propias entonces son las que representan menos de un entero y el numerador es menor que el denominador. Es decir, el número que está arriba va a ser menor a cuántas partes se ha dividido el entero. En el libro van a encontrar ciertos ejemplos que, al igual que yo, podrán ver que son un poco confusos, por lo cual yo no los quise considerar dentro de la guía, sino para que lo observen y vean cómo están los contenidos en el libro, porque más adelante puede que les aparezcan de esa forma. Para no confundirlos y pasar desde lo más básico a lo más complejo, vamos a ir de a poco. Por ejemplo, en la figura que está arriba dice, las siguientes figuras se han dividido en partes equivalentes. ¿Cuál representa la fracción? ¿Cuál representa una fracción en realidad? Porque no todas representan fracciones. Fíjense bien. Para que sea una fracción, tienen que estar repartidas en partes iguales. ¿Cuáles de ellas están partidas en partes iguales? Solo la letra C. ¿Se dan cuenta cómo el dibujo representa que son 5 partes y solo 3 están considerando? Porque en la letra B no todas las partes son del mismo tamaño y en la letra A tampoco.
Por lo tanto, no podríamos decir que son una fracción. Actividad 2. Dice, indica qué fracción representa la zona pintada de cada dibujo. Bueno, consideremos que cada dibujo es un entero. Entonces, de ese entero, ¿en cuántas partes está repartido? Contabilizando las partes que están pintadas. Por ejemplo, en la letra A tenemos una figura que está partida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, ese 7, ¿dónde va? ¿En el numerador o el denominador? En el denominador, que nos indica en cuántas partes está partido. Ahora, ¿cuántas partes están pintadas? Solo una. Así es que el 1 va a ser nuestro numerador. Eso deben hacer con todo el resto de figuras. La actividad 3 dice, escribe con palabras las siguientes fracciones. Bueno, yo no puedo escribirles las mismas que están allí, vamos a hacer otra. A ver. En este ejemplo se escribirían 7 novenos. Recuerden que el número que está arriba se escribe tal cual es y el número que está abajo se escribe como número ordinal. ¿Cuál es el número ordinal? Los que nos indican orden, como por ejemplo cuarto, quinto, sexto, ¿ya? Actividad 4. Indica qué fracción representa cada escritura. Ya tal cual la que hicimos recién, 7 novenos. ¿Cómo lo veo yo? El 7 es el que va arriba. Novenos, el que va debajo, en nuestro denominador. Ya van a encontrar ejercicios de este tipo en la página 94 y 95. Recuerden que es un trabajo opcional para complementar lo que ya han aprendido. Van a encontrar estos ejercicios. Ya niños, ahora pasemos a ver la guía de trabajo número 10. El objetivo de ella es representar e identificar fracciones impropias y números mixtos. Esto lo van a encontrar desde la página 122 a la 125 en su texto escolar. Ya, a ver, la fracción propia era menor de un entero, pero la fracción impropia tiene más de un entero. Por lo tanto, el numerador va a ser mayor que el denominador. Ya, para que no se confundan, vamos a hacer un ejemplo. 10 cuartos. Bien, este número que está arriba nos representa las partes que se están considerando y el número que está abajo en cuántas partes se divide el entero. Si nosotros queremos 10 partes y el entero solo tiene 4, significa que necesitamos más de un entero. Lo vamos a ir graficando para que se vayan dando cuenta. Este es un entero, 2 enteros. Veamos cuántas partes tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y necesitamos 10. Así es que haremos otro. 9, 10. Todas las partes que tienen números son las que estamos considerando. Ya, acá tenemos dos formas de representar lo que acabamos de graficar. Una es con la fracción impropia, que es 10 cuartos, y la otra es con número mixto. ¿A qué se refiere el número mixto? En que tenemos una parte entera más
una fracción. Aquí tenemos un entero y aquí tenemos otro entero. Acá solo es una fracción. ¿Cuál sería la fracción de este entero? Serían 2 partes, 2 de 4. Sumemos todo lo que tenemos. Son 1, 2, 2 enteros y 2 cuartos. Así se constituye una fracción mixta de un número entero y una fracción. En el ejemplo del libro sale que Emilio compra diariamente los fardos de alfalfa que se ven en la figura para alimentar a su ganado. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 enteros. Y el último está a la mitad. ¿Qué significa? Que es un medio. Entonces, todos los fardos están partidos por la mitad. Solo que en cada fardo se contabiliza las dos partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 4 enteros, porque son 1, 2, 3, 4, y en el último se considera solo 1, es decir, un medio. 4 enteros, un medio, sería lo mismo que decirlo en fracción impropia, 9, ¿qué cosa? 9 medios. ¿Por qué medios? Porque cada entero está partido en 2. Ya, entonces vamos a hacer una recta numérica. Comenzamos con el 0, porque son números positivos. Entonces, del 0 al entero hay 2 espacios. ¿Por qué? Porque cada entero está partido en 2. ¿Ya? 1 y 2. Sobre el entero que está dentro de la recta y dibujamos uno y estamos tachando cuántos son los que estamos utilizando. Eso están representados en estos mismos dibujos. Ya, sabemos que tenemos 4 enteros y la mitad de 1. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues desde el 0 al 1 hay 2 espacios. Cada espacio corresponde a la mitad de un fardo. Entonces aquí hay un medio, aquí hay un entero y un medio, aquí hay 2 enteros y un medio, 3 enteros y un medio, 4 enteros y un medio. Y es ahí donde nosotros estamos ubicados. La guía donde dice fracciones impropias y fracciones mixtas o números mixtos. Encontrarás ejemplos, como dijimos, las 122, 123 y 124. Ya acabamos de ver 2 y ahora pasamos a ver el que está en la guía. Dice, observa el siguiente esquema. Emma tiene una botella con agua y Juan también. Vamos a ver cuánto espacio tiene cada una. La botella de Emma dice que alcanza hasta 1 litro, pero en el litro solamente están consideradas 2 partes de 3. Entonces la fracción sería una fracción propia porque no alcanza a pasar al entero. Son 2 de 3. Veamos la situación de Juan. En el litro también lo vamos a separar en 3, como está la de Emma. Y acá utiliza las 3 partes, es decir, 3 de 3. Esto también se puede representar un entero. Un entero es igual a la cantidad de partes que se dividió y todas las partes que están constituidas se están considerando. En cambio,
como puede soportar 2 litros, no están los 2 litros completos. En el otro litro que está dentro de la misma botella, solamente tiene otra parte. Es decir, 1 de 3. ¿Cómo vamos a expresar esto? Bueno, aquí tenemos 3 tercios y 1 tercio. Lo sumamos y nos da 4 tercios. En una suma de fracciones, el número del denominador se mantiene igual si es que los que estamos sumando son iguales. En este caso lo son, por lo tanto es una suma simple donde solamente los numeradores son los que se adicionan. 3 más 1, 4. El resultado son 4 tercios, los cuales forman una fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Ahora nos piden que lo transformemos a fracción mixta. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, según la fórmula de pasar una fracción impropia a fracción mixta es dividiendo. ¿Qué vamos a dividir? El numerador por el denominador. 4 dividido en 3 solo una vez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en 4 solo podemos formar un grupo de 3 y nos sobra 1. Este 1 que fue nuestro resultado va a pasar a ser la parte entera. Y el 1 que nos sobró, el numerador. El denominador vamos a mantener el mismo de la fracción impropia. Entonces es un entero con 1 tercio. Así se lee. La parte entera primero y luego la fracción. 1 entero y 1 tercio. Ahora tenemos todo lo contrario. ¿Cómo expresamos desde una fracción mixta a una fracción impropia? Los 2 enteros 4/5 vamos a pasar multiplicando. Si de fracción impropia a número mixto dividimos, desde número mixto a fracción impropia multiplicamos. ¿Qué multiplicamos? La parte entera, los 2, por el denominador. El 2 por el denominador, que nos da 10. Más el numerador, y nos da 14. Entonces, el número que va abajo, que es el denominador, se mantiene el mismo, igual que en la anterior transformación. Ya, vamos a la actividad. Como vimos anteriormente con la recta numérica, nos dimos cuenta que desde el 0 al 1 tenemos un entero, del 1 al 2 otro entero y del 2 al 3 otro entero. Cada entero está partido en esta ocasión de a 6. 6 partes constituyen un entero. Por lo tanto, el primer punto está representado por la fracción 2 sextos. ¿Por qué 2 sextos? Porque se están considerando 2 partes de 6. Acá se corta porque se transforma en un entero más. Entonces, en todas las fracciones el denominador va a ser el mismo porque está partido en la misma cantidad de partes. Este punto, ¿qué fracción nos representará? Si estamos considerando lo que he marcado. Ya, chicos, de esa manera deben desarrollar esta actividad. Vamos avanzando. Cada vez que vamos avanzando vamos a notar qué cosa en el numerador, las partes que se están considerando. Por ejemplo, aquí nos indica que son 8. Veamos si son 8. 4, 5, 6, 7, 8. 8. Después nos dice que escribamos
en fracción propia o impropia, según corresponda. Les voy a dar una pista. Estas dos fracciones son de un tipo y todas las demás son de otro tipo. ¿Cuáles serán? Recuerden que las que son menores de un entero son un tipo y las que sobrepasan el entero son del otro tipo. Actividad 2. Transforma cada fracción impropia a número mixto. Vamos a hacer otro ejemplo del cual no está aquí. 5 tercios. El 5 lo debemos dividir por el 3. Esta zona es para que ustedes realicen la operación y luego me colocan en fracción mixta lo que les dio. Veamos. 5 dividido en 3, 1, y nos sobran 2. Ese 1 va a ser nuestra parte entera y el 2 nuestro numerador. El 3 se mantiene igual. ¿Cómo sería esto si lo graficáramos? Bueno, veamos. Un entero partido en 3. Eso nos está indicando. ¿Cuántas partes hay aquí? 1, 2, 3. Pero nos están pidiendo 5. Así es que lo volvemos a dividir otro entero y ahí sí podemos hacer las otras dos partes que nos faltaban. Por lo tanto, el número mixto está representado en estos dos dibujos, que es un entero más 2 tercios. Es decir, en el otro entero solo son dos partes de 3. Finalmente, en la actividad 3 dice, transforma cada número mixto a fracción impropia. Vamos a realizar otro ejemplo. ¿Cómo lo transformamos? Recuerden, la parte entera la multiplicamos con el denominador, en este caso 8, y luego le sumamos el numerador. 8 más 3. Este número va a ser el numerador y el denominador se mantiene igual. Entonces el resultado son 11 cuartos. Y así terminamos, chicos, la segunda guía. Recuerden que pueden desarrollar de forma opcional los ejercicios que aparecen en su libro de ejercicios. Estos se encuentran en la página 100 y 101. Son los que estamos viendo a continuación. Bien, ahora vamos a pasar a la guía número 11. El objetivo de ella es representar e identificar fracciones equivalentes. Estas las encontrarán en su libro, en su texto escolar, desde la página 116 a la 117. Bien, dice, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma medida o cantidad, pero con distinto numerador y denominador, de modo que se necesitaría amplificar, que es multiplicar a la fracción por un mismo número, o simplificar, que es dividir la fracción por un mismo número, para hallar una fracción equivalente. Veamos el siguiente esquema. Dice que hay un medio de jugo de naranja en el envase. ¿Con qué otra fracción se podría representar? Fijémonos en el espacio que utiliza un medio, también se puede dividir en 2 cuartos. Y también puede ser 3 sextos. Entonces, la parte que está pintada, que primero nos representa un medio, después puede ser 2 cuartos y luego 3 sextos. Las tres partes representan el mismo espacio, la misma cantidad, pero con distinto numerador y distinto denominador. ¿Cómo podemos reconocer las fracciones equivalentes? Bueno, si nosotros multiplicáramos un medio por 2,
encontraríamos que una fracción equivalente a un medio puede ser 2/4. También podemos multiplicar ese mismo 1/2 por 3 y nos daría 3/6. Cuando nosotros amplificamos, el número por el cual estamos multiplicando se le multiplica tanto al numerador como al denominador. En cada caso del medio se multiplicó por distintos números, pero ambos son equivalentes a un medio. Cuando nosotros amplificamos, la fracción, en este caso está con un triángulo y un círculo para representar a distintos números, lo multiplicamos por otro número distinto, que en este caso está representado por un cuadrado. Lo multiplicamos a los dos por el mismo número. Y cuando simplificamos es dividir a ambos números de la fracción por el mismo número. Es decir, si es un medio, como vimos recién, si acá fuese un medio, lo multiplicamos a los dos por 3. Y si acá fuese 3/6, lo dividimos a los dos por el mismo número, como salen en los ejemplos que están aquí abajito. Un medio fue multiplicado por 2, que resultó 2/4. 2/4 fueron multiplicados por 4, que nos dio 8/16. En el caso de simplificar, hicimos 20/30 dividido en 2. Nos resultó 10/15, de los cuales se volvió a simplificar, esta vez por 5, que nos dio 2/3. Le llamamos fracción irreductible cuando ya no se puede seguir dividiendo por el mismo número. 21/28 se dividió o simplificó en 7 y resultó 3/4. Esa fracción 3/4 ya no se puede seguir simplificando porque no hay ningún número que se pueda dividir a ambos. Cuando nosotros simplificamos o amplificamos, debe ser, recuerden, el mismo número, por lo cual, ¿qué número puede dividir a 3/4? Es decir, ¿qué número puede dividir tanto al 3 como al 4 que no sea 1? Porque si lo dividimos por 1 va a seguir siendo 3/4. Por lo tanto, a esto nosotros le llamamos fracción irreductible, cuando ya no se puede seguir simplificando. Actividad 1. Simplifica hasta que la fracción quede irreductible, es decir, hasta que ya no se pueda más. Ya vamos a utilizar el ejemplo de 12 y 36. 12 y 36. ¿Por qué número lo podríamos dividir? En la tabla de multiplicar, ¿dónde aparece un 12 y un 36 en la misma tabla? Por 6, ¿cierto? 12 dividido en 6, 2. 36 dividido en 6, 6. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, podemos seguir simplificando. Esta vez, ¿por qué número? Por 2, ¿cierto? 2 dividido en 2, 1. Porque 2 en el 2 alcanza solo una vez. 6 dividido en 2, 3. ¿Podemos seguir simplificando? No, no se puede. Entonces, esa es nuestra última fracción. Cuando ya no se pueda más, es una fracción irreductible, recuerden. Actividad 2. Dibuja la fracción que está escrita y luego amplifícala 2 veces. Utilizaremos el siguiente ejemplo. 6/12. Y lo vamos a multiplicar por 2. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Luego lo vamos a volver a amplificar, esta vez por 3.
3 por 12, 36. 3 por 24, 72. Ahora procederemos a dibujar. Ahí tenemos 6 y 6. Solo debemos pintar o colorear 6 partes de 12. Yo lo hago de esa forma, pero ustedes deben colorearlo de forma completa. Entonces aquí amplificamos una vez y luego 2 veces. ¿Qué fracción nos quedó? 36/72. Y entonces las fracciones equivalentes, lo que indica en su texto escolar, es un ejemplo muy parecido al que vimos antes. Juan dice que tiene media zona plantada, Jimena 2/4 y Samuel tiene 4/8. Las tres fracciones son equivalentes porque ocupan la misma cantidad de espacio, pero con distintos numeradores y distintos denominadores. Pero todas son equivalentes. Equivalentes es que son iguales, ocupan el mismo espacio. Eso es ser equivalente. ¿En dónde ocupa el mismo espacio? Cuando nosotros lo graficamos. Representan la misma parte. Ya, una fracción es irreductible cuando ya no se puede seguir simplificando, es decir, no existe un divisor común mayor que 1 para tal numerador y para tal denominador. Por ejemplo, 5/3 es una fracción irreductible porque no hay ningún número que podamos dividir al 5 y al 3 al mismo tiempo. Para cada fracción encuentra una equivalente, ya sea amplificando o simplificando. Esto lo van a encontrar en su libro. Ya, en el cuadernillo de actividades o libro de ejercicios van a encontrar este tipo de contenido en la página 96 y 97. Van a encontrar tales ejercicios. Ahora veremos nuestra última guía del mes de octubre, la guía de trabajo número 12. El objetivo de ella es comparar y demostrar fracciones propias de forma pictórica y simbólica. Esto lo van a encontrar en su libro de lectura 118 a 119. Comenzamos. Entonces, la comparación de fracciones propias es para registrar cuál es mayor y cuál es menor. Se ha plantado medio del terreno, se ha plantado 1/4 del terreno y se ha plantado 3/4 del terreno. ¿En cuál nos indica una mayor fracción? La letra C, ¿cierto? 3/4, porque es casi el entero por completo. Veamos aquí la comparación de fracciones propias. Encontrarás ejemplos en las páginas 118 como la que vimos recién, y la 120 y a la 121. Fracciones con igual denominador, es decir, que el número que está en la parte de abajo es igual. Cuando tenemos fracciones de este tipo, es muy fácil identificar cuál es la mayor porque está partido el entero en las mismas cantidades. Entonces basta con ver el numerador cuál es mayor. En este caso, 3/8 o 5/8. 5/8, ¿cierto? Esa es la fracción mayor. Cuando son fracciones con igual numerador, es decir, la parte de arriba, observamos que la parte de abajo debe ser la mayor, la que tiene menor denominador. Por ejemplo, 4/4 y 4/6. ¿Cuál de estas fracciones es mayor? Los 4/4, que representan a un entero por completo, porque se está diciendo que es un entero que está partido en 4 y se están considerando las 4 partes. En cambio, cuando es mayor el denominador, quiere decir que tiene más partes y solo se están considerando 4. Esto es cuando el numerador, el número que va arriba, es igual.
Fracciones con distinto denominador. Para poder compararlas se debe igualar los denominadores, ya sea amplificando o simplificando. Y luego se analiza quién es mayor. En el caso siguiente, 3 sextos y 8 doceavos, el doceavos se simplificó. ¿Por qué? Para que ambos denominadores estén en la misma cantidad. 3 sextos y 8 doceavos. El 8 doceavos se dividió en 2 y quedó en 4 sextos. Ahora sí se pueden comparar porque ambos tienen el mismo denominador. 3 sextos y 4 sextos. ¿Quién es mayor? 4 sextos. En el caso que no se puedan simplificar o amplificar por el mismo número, se deben multiplicar los denominadores y el resultado utilizarlo como denominador. Ejemplo, 3 séptimos y 8 sextos. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo podemos descubrir entonces cuál fracción es mayor y menor? En un caso así, donde nosotros no podemos ni amplificar ni simplificar por el hecho de que ambos números no se pueden multiplicar por el mismo ni dividir por el mismo, debemos ubicar el mínimo como un múltiplo de ambos, es decir, buscar un denominador en común. ¿Cómo realizamos esto? Primero multiplicamos ambos denominadores que nos dan 42. Entonces, para poder descubrir cuál es mayor y menor, vamos a dejar acá el cuadrito para colocar el signo de mayor. Y al otro lado va a ser el mismo. 7 por 6, 42 y 42. Esta fracción la estamos reemplazando aquí y esta otra fracción acá. Ahora debemos multiplicar cruzado. 3 por 6 y lo colocamos en la parte de arriba. 18. 7 por 8, 56. Ahora, ¿qué fracción es mayor? 56 42avos. Esta vendría a ser nuestra fracción impropia. Y la anterior es una fracción propia. Ahora pasaremos a ver una página del texto donde dice comparación de fracciones con igual y distinto denominador. En el recorrido del primer tigre lleva 1/8, el segundo tigre lleva 3/8 y el último tigre 6/8. Los tres casos tienen el mismo denominador, por lo tanto es fácil distinguir quién ha recorrido más, porque es el tercero que lleva casi el entero completo, con 6 partes de 8. Para ubicar fracciones en la recta numérica debes dividir en partes iguales, lo que ya vimos antes, y cada segmento de la recta representará una unidad. Aquí, como ven, del 0 al 1 tenemos una unidad o un entero, de lo cual se ha partido en 4 partes y ahí tenemos representado 1/4, 2/4 y 3/4. Estos son otros ejemplos que van a aparecer en el libro, de lo cual ya hemos visto. Ya, ahora ¿qué nos pide? Ubicar en las rectas numéricas las fracciones, luego compararlas escribiendo mayor o menor. Realicemos un ejercicio de ellos. 2/3 y 3/4. No hay ningún número a los 2/3 que podamos multiplicar, es decir, amplificar, para que nos den el denominador 4. Y no hay ningún número que al simplificar o dividir a los 3/4 nos dé como denominador 3, por lo cual vamos a tener que realizar lo cruzado. 2 por 4. Ahora que ya igualamos los denominadores, ¿cuál de estas dos fracciones es mayor? 9/12. 9/12. Entonces el entero está partido en 12.
aquí. 9/12. ¿Y el 8/12? Ahí se encuentra una fracción que sería 2/3 y los 3/4 aquí. Veamos la actividad número 1. Compara y usa mayor o menor o igual. Veamos, en este caso, ¿podemos simplificar? ¿O podemos amplificar el 13 para que ambos estén iguales, ambos denominadores? Aquí ustedes deben utilizar las diversas estrategias para poder igualar los denominadores. Puede ser amplificar, simplificar o realizarlo cruzado para poder igualarlos. Recuerden que utilizamos lo cruzado cuando ya no tenemos ningún factor que podamos amplificar o simplificar a ambos números. Actividad 2. Amplifica para encontrar fracciones equivalentes con igual denominador. Luego compara. Los 2/3 y los 3/7 los vamos a amplificar a ambos. Para ello tenemos que conocer la tabla de multiplicar del 3 y del 7. ¿Por qué? Porque los 2/3 se están amplificando ya sea por el 3 o el 7. ¿Por cuál número creen ustedes? Si 2 por 3 es 14 o 2 por 7 es 14. Bien, recuerden que al factor por el cual lo van a multiplicar debe repetirse en ambos casos, aquí y aquí. Bien, el valor que nos dé aquí lo vamos a comparar con el valor que nos dé aquí abajo. Ahora, el 3 por ¿qué número de estos dos se va a multiplicar? Luego de tener los dos resultados, vamos a tener el denominador igual y lo vamos a poder comparar. Aquí al lado es la misma situación. Los 5/6 y los 7/9 se están amplificando por 6 y 9. ¿Cuál de estos dos pares de fracciones se están multiplicando? Es decir, 5 por ¿cuál de estos dos números nosotros lo podemos amplificar? 7 por ¿qué número nos da 28? Ahí nos da una pista de cuál dígito es el que vamos a utilizar para amplificar. Pero recuerden, si utilizamos, por ejemplo, 5 por 2 nos da 10, entonces 6 por 2, porque tenemos que utilizar el mismo factor, 6 por 2, 12. ¿Podrá ser ese el número? No, claro que no, porque no está dentro del enunciado. El enunciado nos dice 6 y 9. Nos da una pista. Actividad 3. Realiza las operaciones necesarias para encontrar el mínimo común múltiplo. Aquí tenemos dos distintas actividades. Primero, encierra las fracciones cuyo denominador común es el 20. Aquí tienen que realizar cruzado. 3 por 3 y nos da el número que va arriba, es decir, el numerador. 5 por 1 y sería la otra fracción. 5 por 3, ¿qué número es? 4 por 5, 10 por 5. ¿Cuál de estas multiplicaciones el valor nos da 20? ¿En cuál de estos pares de fracciones el denominador sería 20? Y luego dice, encierra los números que pueden ser denominador común de las fracciones 1/6 y 2/3. ¿Cuál de estas cifras nos pueden servir para ser denominador y poder comparar ambas fracciones? Si nosotros lo podemos amplificar o simplificar, ¿cuál de estas cifras podríamos utilizar? Para seguir utilizando ejemplos o ejercicios, mejor dicho, pueden encontrarlo en la página 99. Aquí hay comparación de fracciones propias y de fracciones impropias o con igual y distinto denominador. Luego le van a pedir que ordene las fracciones de menor a mayor. Y hasta aquí llegamos. Nos vemos pronto.